Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a nuestra clase virtual de formación cívica y ética. Vamos a hablar acerca de nuestro tema, la Constitución, tratados internacionales, garantes de los derechos humanos y la convivencia democrática. Te explico cómo está la función. La dinámica es la siguiente. Yo desarrollo el tema, te lo explico y prestas atención a los conceptos y posterior anotas tus dudas para que podamos despejarlas el día de la clase virtual interactuada. ¿Mm? Bien, vamos a ver cuál es el objetivo de nuestro tema. El objetivo es comprender que nuestra Constitución garantiza los derechos humanos y la convivencia democrática. Para entenderlo, vamos a ver que estamos hablando acerca de los tratados internacionales. Un tratado es un acuerdo. Internacionales, pues bueno, acuerdos entre los países y en este caso para que vigilen, protejan y garanticen los derechos humanos. Anteriormente, previo a la contingencia, tenías un compendio en el cual estaban todos tus derechos humanos desde 1948 y el de 1789. Este primero está estructurado por 17 artículos y el de 1948 por 30. Ambos se encuentran en nuestra Constitución mexicana y están en los primeros 29 artículos. Ahora bien, nuestra Constitución se divide en dos partes, en una parte orgánica y en una parte dogmática. La parte dogmática es la que nos habla acerca de los derechos civiles, nuestros derechos económicos, nuestros derechos políticos y nuestros derechos sociales, también obligaciones. En ella se encuentran los primeros 29 artículos relacionados con los derechos humanos y la parte orgánica, que es la que se encarga de la organización del país y los derechos y obligaciones de los funcionarios, abarcando del artículo 30 al 136. Una vez hablado de cómo está estructurada nuestra Constitución, vamos a relacionarla con los derechos humanos. Y bueno, vamos a ver que la relación que existe en nuestra Constitución y los derechos humanos es que se exista el goce de estos mismos dentro de nuestra Constitución. Bien, aquí te hablo acerca de lo que es la parte dogmática de la Constitución y los derechos humanos en la Constitución mexicana, que son garantes de nuestros derechos humanos. Vamos a ver el primero, que es el artículo 123, que nos habla acerca del trabajo y el derecho de los trabajadores. Este artículo menciona que que toda persona debe de tener un trabajo digno y que sea socialmente útil, que se promueva el empleo y la organización social del trabajo conforme a la ley. Este es el artículo 123. Tenemos el artículo tercero que nos habla acerca de una educación laica, gratuita y obligatoria y, por supuesto, de calidad para todos los integrantes de nuestra nación. Y está el artículo 14 constitucional, que te dice: nadie puede ser privado de la libertad, sus bienes o sus derechos, sino mediante un juicio y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se le acuse. Este es el artículo 17 y el artículo 14 y el artículo 17, que nos habla acerca del derecho y la justicia pronta e imparcial. Es decir, que se nos dé un límite, un plazo para que se nos pueda dar un juicio justo, no así que se nos prive de nuestra libertad sin tener este juicio. El artículo 16 también nos habla acerca de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente. Es decir, nadie nos puede ir a buscar en ninguna parte, ningún policía nos puede ir a buscar sin tener
una orden del juez o nadie puede allanar nuestra morada sin una orden judicial. Esta expedida por el juez. Tenemos también el artículo primero que nos habla acerca de la prohibición de la esclavitud. Recuerda que también en los artículos de 1948 y 1789 nos habla acerca de la esclavitud y por qué se abolió. Tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos por sufragio universal. Este es el artículo 35 y en él nos menciona que podemos nosotros, tenemos el derecho de votar en las elecciones populares y también poder ser votados para todo tipo de cargo de elección popular. Y el artículo 7 que nos habla acerca del derecho de la libertad de expresión. El artículo séptimo que nos dice que podemos difundir opiniones de información e ideas a través de cualquier medio. Podemos hacerlo a través de las redes sociales sin causar problema a terceros. Podemos expresar nuestras ideas, podemos aportar opiniones, podemos difundir nuestros pensamientos, pero sin afectar a terceros, sin agravio a otras personas. También tenemos lo que es el artículo 24, la libertad de conciencia y religión. El tener conciencia es una responsabilidad, por lo tanto es una autonomía que ejercemos y elegir nuestra religión, todo en cuanto a nuestras convicciones éticas, en cuanto a nuestros valores. Y está el artículo del derecho a la familia, la vivienda y la alimentación y la salud, que es el artículo cuarto. Este nos menciona que toda la familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Y el artículo que nos habla acerca de también del derecho a la salud, que es el mismo, que es el artículo cuarto, y el derecho a la seguridad social, que también está estipulada en los derechos de los trabajadores, que es el 123. Algunas organizaciones internacionales se encargan de promover y hacer que se cumplan estos derechos. Por ejemplo, tenemos lo que es la ONU, que se encarga de vigilar los derechos de vivienda y de alimentación. Y también tenemos lo que es la OIT, que es una organización que se encarga de vigilar los derechos de los trabajadores, tanto como el salario, las jornadas del trabajo y que no se pongan a trabajar a menores de edad. Tenemos también otros artículos que se relacionan con la democracia, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la función de los tratados internacionales? Garantizar y proteger los derechos que se establecen entre los países. Estos tratados, que también son convencionalidades, están garantizando que se protejan, que se respeten y que se promuevan estos derechos en los países. México es uno de los países que ha ratificado la protección de los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, el de 1969, que nos habla acerca de la eliminación de todas las formas de discriminación racial, y el artículo de 1981 que nos dice que habla sobre la mujer y todas las formas de discriminación en contra de ella, y el de 1990 que habla sobre los derechos de los niños. Recuerda que los derechos humanos son evolutivos, no prescriben, simplemente se adaptan a la época y a un contexto. Por lo tanto, estos ya están estipulados en los derechos anteriores. El derecho a una igualdad menciona también, está en el derecho de que la mujer también sea tratada con equidad e igualdad. Y bueno, México ha tenido más de 200 tratados internacionales que protegen los derechos humanos.
¿Qué relación tiene la Constitución y los derechos y qué relación tienen la Constitución, los derechos y los tratados internacionales? Bueno, es el compromiso que se establece entre los países para vigilar y proteger y promover los derechos humanos, pero también estos mismos se encuentran o se vinculan a una convivencia democrática. ¿Cuáles son estos? El artículo que te había mencionado, que es el artículo 14, que es el derecho a una seguridad jurídica, el artículo 35, que es la de elección y sufragio universal, y lo que es el derecho a la libertad de expresión. Estos hacen que nuestra convivencia en nuestro país sea democrática. Bien, hay algunos, como ya te había mencionado, hay algunas organizaciones también que no son gubernamentales y que son organizaciones civiles u ONG que se encargan de promover y proteger los derechos de los ciudadanos. En nuestra Constitución, el primer artículo hace referencia y nos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los estados mexicanos, que sea parte así de las garantías de su protección. Te menciona que todas las personas, no todos los mexicanos y no todos sus habitantes, sino todas las personas, es decir, migrantes y turistas que pasen por nuestro país, también son protegidos por los derechos humanos. Y nuestro país tiene a través de sus organizaciones y a través de sus funcionarios públicos, tiene la obligación de promover y respetar y de proteger y también de prevenir y sancionar, así como de reparar las violaciones a tales derechos. Toda persona está protegida en su dignidad y puede desarrollar libremente su proyecto de vida en nuestro país sin distinción alguna. Bien, este es el tema y cualquier duda que tengas, espero que podamos disiparla en la clase virtual de interacción que se llevará a cabo en los próximos días. Espero que tengas un lindo día y nos vemos en la siguiente clase.